Apostaste tu carrera a una sola nota. El premio, la voz de un CEO que es más un mito que un hombre. Pero ese mito inalcanzable no es un extraño. Es el arquitecto de tu peor recuerdo, y vos estás a punto de entrar en su trampa. Frente a la puerta de su imperio, cada instinto te grita que escapes, pero tu futuro exige que entres. Ella está a punto de abrir la puerta para revelar el secreto de su vida. Vos podés abrir la caja de comentarios con un clic para revelar qué otro manga querés ver. Dale like a su valentía y suscríbete para que crucemos esa puerta juntos. Nuestra protagonista, Oh Eun-soo, productora de asuntos culturales para el canal ZBS, intentaba manejar una llamada complicada con su mamá. La conversación, cargada de la presión usual sobre cuándo se iba a casar y la necesidad de sentar cabeza por la familia, la tenía agotada. Soltera y enfocada en su carrera, Eun-soo no tenía la menor intención de un matrimonio arreglado y no dudó en dejarlo claro, aunque su mamá no pareciera entenderlo. Para ella, la idea de volver a casa derrotada era impensable. Había conseguido trabajo en la emisora apenas se graduó y llevaba 4 años viviendo sola, decidida a probar que su mamá estaba equivocada sobre su futuro. Quería ser una productora exitosa, pero la verdad era que aún no tenía un programa propio. Suspiraba, cansada de hacer el trabajo pesado para otros y de que su carrera no avanzara. Justo en ese momento, su jefe, el productor Yang Soo-chan, se le acercó. Después de un par de chistes sobre el trabajo de base que seguía haciendo, la sorprendió con una propuesta que le cambió la cara. Le daría la oportunidad de encargarse de la próxima edición de Human Inside ella sola. Eun-soo no podía creerlo, por fin una chance de brillar. Human Inside era un segmento importante de Wednesday Magazine, donde entrevistaban a figuras conocidas. La emoción de Eun-soo era inmensa, pero su jefe le dejó claro que las cosas no serían fáciles. Si metía la pata, volvería a ser asistente. Era todo o nada. Con una mezcla de nervios y determinación, aceptó el desafío. Recibió la carpeta con los detalles. El entrevistado no era un candidato más, ya estaba confirmado. La responsabilidad caía completamente sobre ella, y su jefe le advirtió que no confiara demasiado en los guionistas. También, con una sonrisa que no le dio mucha gracia, le dijo que si el invitado se negaba a la entrevista, significaría que ella no era lo suficientemente buena para el puesto. Le deseó mucha suerte. Antes de irse, Eun-soo se sentó, con una mezcla de nervios y determinación, y finalmente dio el nombre: Choi Kwan-ho, el dueño del equipo Round Phoenix. Choi Kwan-ho es el dueño del equipo Round Phoenix. Al ver el nombre, Eun-soo no pudo evitar indagar. Rápidamente, descubrió que Round no era una empresa cualquiera, era una potencia en la industria de los videojuegos, famosa por su éxito Exit y sus beneficios únicos para empleados. Pero lo que realmente la dejó pensando fue su última jugada maestra. Habían adquirido un equipo de béisbol en bancarrota, los Phoenix, sacudiendo por completo el mundo de los deportes y los negocios. Eun-soo asimilaba toda esta información, dándose cuenta de la magnitud del personaje que debía entrevistar, Choi Kwan-ho. Y así, mientras Eun-soo se preparaba para su primera ronda, en la imponente sede de Round, el mismísimo Choi Kwan-ho recibía a su secretario. Este le comunicaba la solicitud de entrevista de CBS, pero Kwan-ho, con total desinterés, respondió que ya había dejado claro que no hacía entrevistas. El secretario, sin embargo, tenía un as bajo la manga. Le recordó a Kwan-ho que la hija de sus suegros trabajaba en ese mismo canal, sugiriéndole que de negarse sería más adecuado hacerlo en persona. Kwan-ho pareció dudar por un instante. La mención de esa conexión familiar lo hizo reflexionar. Pero la duda duró poco. Rápidamente recuperó su compostura y puso una condición. Ni siquiera tiene mi número. Si llama, será a través de la oficina del secretario. Y no voy a atender la llamada a menos que sea a mi teléfono personal. El secretario, algo fastidiado, le preguntó por qué era tan terco si ya había dicho que no daría la entrevista. Kwan-ho, con una sonrisa que ocultaba algo más, reveló la verdadera razón. De ellos fueron los que me evitaron primero. El secretario se quedó pensando que, al parecer, había una historia complicada entre ellos y el canal. Mientras tanto, Eun-soo, sin dejarse vencer por el rechazo telefónico, se plantó frente al imponente edificio de Raon.
Con el rechazo telefónico en el bolsillo, pero con la convicción de que esta era su única oportunidad para ser reconocida como productora, Eun-soo se armó de valor. Si quiero ser reconocida como PD, esta entrevista tiene que hacerse, aunque tenga que pasar por el infierno, se dijo a sí misma. Caminó decidida hacia la recepción de Raon y, con voz firme, anunció: «Soy la productora Oh Eun-soo de ZBS. Por favor, conéctame con la oficina del CEO». Pero antes de que pudiera avanzar, se topó con una figura elegante, una mujer tan impecable que Eun-soo no pudo evitar pensar: ¿es una modelo? Era Baek Si-ha, la secretaria del mismísimo Choi Kwon-hu. Si-ha, con una sonrisa profesional, le hizo saber a Eun-soo que el CEO no estaba en la oficina, pero con una pista sutil la dirigió hacia un bar de vinos llamado Lucas, uno de los primeros negocios de Raon. Eun-soo no podía creer que un CEO estuviera en un bar a esa hora, y en su cabeza ya lo imaginaba en un plan más relajado que de trabajo. Al llegar, la atendió un empleado que estaba limpiando y le explicó que aún no abrían. Cuando Eun-soo mencionó que buscaba a Choi Kwon-hu y que su secretaria la había enviado, el empleado la confirmó que el jefe estaba adentro, en su sala de siempre. Esto solo aumentó la intriga de Eun-soo. ¿Tan seguido venía que hasta tenía su propio espacio? Finalmente, la puerta se abrió, y ahí estaba, sentado tranquilamente, revisando unos documentos. Choi Kwon-hu levantó la vista. Al verla, una sonrisa se dibujó en su rostro, y para sorpresa de Eun-soo, la saludó con un «cuñada». Eun-soo se quedó helada. Rápidamente, ella le pidió que dejara de llamarla así. Kwon-hu, con una actitud bastante despreocupada, le explicó que si la llamaba por su nombre, podría encariñarse, y eso sería más problemático. Pero justo después de soltar esa frase, y con una mirada cargada de intención, la llamó por su nombre: Eun-soo. Ella, interna y externamente, se sintió descolocada. Él siguió con el juego, sugiriendo que mejor siguieran siendo cuñados, no vaya a hacer que se divorcen. Y ahí estaba la clave. Eun-seo, en un momento de lucidez, recordó la boda del siglo, la unión de los grupos Taekang y Hashin. Su propia hermana, Oh Soo-jung, la hija mayor de la familia Hashin, era la protagonista de esa historia, y ahora de lo que parecía ser el divorcio del siglo. Mientras su familia, en especial su madre, presionaba a Soo-jung para que reconsiderara, la hermana de Eun-seo mantenía una postura firme. Sentada con una calma impactante, Soo-jung dejó en claro su decisión: llevaría el divorcio a la corte. Este era el trasfondo del complicado conflicto familiar que Kwon-hu había mencionado, y el verdadero motivo por el cual Eun-seo era para él su cuñada. En medio de esta revelación, Eun-seo se encontró en una cena familiar, donde la tensión por el divorcio de su hermana mayor, Soo-jung, era palpable. Durante la comida, Soo-jung, con una inesperada madurez, le aconsejó a Eun-seo que no cometiera el mismo error y se casara por amor, no por un arreglo familiar. Su madre, sin embargo, interrumpió la idea de un matrimonio por amor, en un claro contraste con la nueva postura de Soo-jung. Eun-seo no podía dejar de pensar en lo mucho que había cambiado su hermana, que antes era el modelo de hija perfecta. El divorcio había sacudido a toda la familia. Su padre estaba cortando lazos con las empresas conectadas a Taekang. Su madre se había encerrado en casa deprimida, y Soo-jung vivía como si estuviera castigada. Y ahora, ella misma se encontraba en una reunión incómoda con Choi Kwon-hu, el cuñado de la familia de su hermana, alguien que, a pesar de haber fundado Raon, seguía vinculado al odiado grupo Taekang. La situación la hacía sentir como si estuviera traicionando a su propia familia. Sin embargo, si renunciaba a la entrevista, su carrera en ZBS estaría en peligro y terminaría siendo la próxima en la fila para un matrimonio arreglado, algo que odiaba con todas sus fuerzas. Con el peso de su futuro sobre sus hombros, Eun-seo le preguntó a Kwon-hu si no le importaba el divorcio de su propio hermano. Él, con una sonrisa descarada, respondió que para nada. La indiferencia de Kwon-hu la dejó boquiabierta. Sentía que incluso si se arrodillaba, él no movería un dedo para ayudarla. Desesperada, Eun-seo le propuso la entrevista como una despedida elegante entre sus familias, pero Kwon-hu, burlón, le dijo que su propuesta no tenía sentido. Si quería la entrevista, lo primero era sonreír. Eun-seo, forzando una sonrisa profesional, intentó halagarlo, presentándolo como Choi Kwon-hu, el salvador del equipo de béisbol Phoenix.
Él, con una mirada penetrante, comentó que se había vuelto una verdadera persona de medios, hablando sin vergüenza. Eun-seo, a pesar de sentirse incómoda, se armó de valor y le preguntó directamente, ¿qué tengo que hacer para que aceptes la entrevista? Kwon-Hu la miró con una sonrisa sugerente y le preguntó si estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que él dijera. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero él simplemente se encogió de hombros y le dijo que lo pensaría y la contactaría más tarde. «Eso es todo por hoy», dijo. Mientras Eun-seo se retiraba, Kwon-Hu la despidió con un enigmático «La próxima vez que nos veamos, hacelo mejor, cuñada». Eun-seo no sabía si era una advertencia o un estímulo, pero lo único que le quedaba era esperar su llamada. Pasaron 3 días y el teléfono de Eun-seo seguía en silencio. Ni una llamada de Kwon-Hu. La frustración la carcomía en la oficina de ZBS. ¿Cómo pudo ser tan tonta de creerle después de que él se burló diciendo «¿Te llamo LOL»? Se convenció de que ese hombre ya no era el Choi Kwon-Hu que alguna vez conoció. Aún así, no todo había cambiado. Eun-seo sabía que una cosa en él seguía intacta, su pasión por el béisbol. Pensó que tenía que encontrar la jugada perfecta, la que le asegurara ganar. Mientras tanto, en su oficina, el celular de Kwon-Hu vibró. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Debe estar ansiosa, pensó, sin saber que el mensaje era el inicio de la jugada de Eun-seo. Al ver el nombre, Kwon-Hu se puso a reflexionar. Recordó a Eun-seo de eventos familiares hace más de un año y la última conversación real 15 años atrás. Eran prácticamente extraños y ahora, como casi excuñados, ¿eran aún menos que eso? Internamente se repetía que la entrevista de Eun-seo le daba lo mismo, que no iba a exponer a su querido equipo de béisbol, los Phoenix, para eso. Pero luego leyó el mensaje de Eun-seo. «Cuñado, sé un hombre y enfréntame. Si gano, me das la entrevista esta tarde». Kwon-Hu se mofó. «¿No te caigo bien? ¿Y por qué debería ser amable con vos?», pensó, su orgullo picado. Pero Eun-seo ya lo tenía todo calculado. Sonrió para sí misma. Sabía que Choi Kwon-Hu, el dueño de un equipo y director de una empresa de videojuegos, tenía un espíritu competitivo. Su orgullo estaba en juego, y ella tenía el desafío perfecto, un partido de béisbol. Pero no uno real, claro. Como Raon todavía no había lanzado su propio juego de béisbol, era seguro asumir que Kwon-Hu nunca había jugado uno con teclado. Así podía superar cualquier desventaja física. Y si se negaba, podía amenazarlo con exponerlo en internet. Era su jugada maestra. El mensaje de Eun-seo, donde lo retaba a un partido de béisbol y le ponía como condición que si ganaba le daba la entrevista, le llega a Kwon-Hu. Él acepta, fijando el duelo para 3 días después. Eun-seo, con una sonrisa de pura determinación, se prepara para un entrenamiento intenso. 3 días después, la escena los encuentra en un cyber. Eun-seo llega vestida para la acción, con ropa cómoda, pero se topa con un Kwon-Hu impecable, como si hubiera salido de una junta de negocios. Ella no puede evitar la sorpresa por su atuendo. Él le explica que venía de una reunión con inversores y necesitaba lucir caro para que le metieran más plata. Mientras se acomodan, Eun-seo le propone comer algo porque no cenó. Kwon-Hu, con su sonrisa de siempre, no pierde la oportunidad de tirarle una indirecta, sugiriendo que comer juntos sería básicamente una cita. Eun-seo se niega en redondo, señalando a los demás comensales en el cyber para desmentirlo. Pero él no se rinde, diciendo que lo de ellos es diferente. Ella se planta, no va a comer. Al verla tan terca, Kwon-Hu amenaza con comer solo y empieza a describir las delicias del menú, haciendo que Eun-seo, que lleva todo el día sin probar bocado, se lo piense mejor. No quería que el hambre le hiciera perder el partido. Justo cuando empieza a dudar, él le ofrece un arroz con pollo y mayonesa. Ella, todavía molesta por sus comentarios, le dice que coma él solo. De repente, Kwon-Hu cambia de estrategia y le exige que arranquen el juego de una vez. Eun-seo, confundida, le pregunta si no iba a comer, a lo que él responde con un tono provocador que, con ella, el partido no iba a durar mucho. Eso solo logra encender más el espíritu competitivo de Eun-seo, quien le advierte que no ponga excusas cuando pierda y lo apura para empezar. Antes de que se lancen al juego, Kwon-Hu le pregunta a Eun-seo si de verdad le gustaba tanto su trabajo en el canal. Ella, sin dudarlo, le devuelve la pregunta. Si le respondía que sí, le daba la entrevista.
Él, con una sonrisa, le dice que no, que sería demasiado fácil para ella. Eun-seo refunfuña, asegurando que no esperaba otra cosa, y vuelven a lo suyo, empezar el partido. Kwon-Hu accede. Poco tiempo después, el marcador en la pantalla habla por sí solo, un 0 aplastante para Eun-seo frente a 16 de Kwon-Hu. La partida ya había comenzado, y la ventaja era clara. Eun-seo estaba hundida en su silla, el resultado era innegable. La frustración la consumía. ¿Por qué creí que podía ganarle a Choi Kwon-Hu en esto, si es ridículamente bueno en todo lo relacionado con el béisbol?, pensaba. Un par de chicos que jugaban cerca se dieron cuenta de la humillante derrota y, con la inocencia de la edad, le preguntaron a Kwon-Hu si no estaba siendo muy duro con su novia, porque así la iba a perder. Eun-seo se indignó al instante. «¡Él no es mi novio!». Los chicos, entre risas, comentaron que lo acababa de botar, mientras Kwon-Hu sonreía divertido. Ella, molesta, decidió aclarar las cosas. «No somos pareja, somos cuñados». Claro, los niños no entendieron qué significaba eso, y Eun-seo, con un suspiro, se dio cuenta de que estaba en una situación absurda. Aún así, pensó que valía la pena explicarlo. Kwon-Hu, con esa sonrisa que ya la sacaba de quicio, intervino. «Es como un pariente por matrimonio, ¿verdad?». Eun-seo asintió, y él remató. «Legalmente, es un pariente con el que podrías casarte». Un escalofrío le recorrió la espalda a Eun-seo. «¡Está loco! ¿Qué demonios está diciendo?», pensó, totalmente impactada. La entrevista se había esfumado, igual que su dignidad, pensó Eun-seo al salir del cibercafé. El caos de haber sido confundida con la novia y luego con la futura esposa de Kwon-Hu, todo por el parentesco con su hermana, era demasiado. Mientras se preparaba para irse, Kwon-Hu la alcanzó y, para su sorpresa, le dijo que él había pagado el juego. Un gracias forzado salió de su boca, mientras su mente ya estaba a mil, pensando en cómo iba a justificar este fracaso en el canal. Pero Kwon-Hu no la dejó escapar tan fácilmente. «¿Así que te vas a rendir tan fácil?», la desafió y agregó con una punzada de burla. «Supongo que la entrevista no era tan importante para vos». Esa frase fue el detonante. Eun-seo se dio vuelta con la cara encendida de furia. «¿Te divierte esto, cuñado? ¿Decirle cosas raras a unos niños?», le increpó. Él, con su eterna calma, respondió que solo estaba diciendo hechos. «Eso es lo que más me enoja», exclamó ella. «Puede que a vos no te importe el divorcio, pero para mí es un tema muy delicado, así que por favor, sé más cuidadoso cuando estés conmigo». Kwon-Hu sonrió de nuevo y con un tono casi inocente contestó. «Ser cuidadoso, ¿eh? Como decís, no hay nada de malo en serlo». Eun-seo sentía que la cabeza le explotaba, tratando de entender qué pasaba por la mente de ese tipo. Cuando se dio por vencida y dijo que se iba, Kwon-Hu la detuvo con una sonrisa, ofreciendo un nuevo juego, algo más justo. Eun-seo no podía creer lo que oía. ¿De verdad? Kwon-Hu se burló, preguntándole si pensó que solo la estaba fastidiando a propósito. Reconoció que el béisbol había sido una desventaja para ella y le dio 1 minuto para elegir el próximo desafío. En medio de un ataque de pánico y con el reloj corriendo, Eun-seo se devanaba los sesos, desesperada por encontrar un juego donde tuviera alguna chance. Justo antes de quedarse sin tiempo, gritó su propuesta. «Juguemos al juego del mentiroso». Explicó las reglas, solo se podía mentir y el primero en decir la verdad perdía. Kwon-Hu se rió, sugiriendo que así era como los productores de televisión entrenaban sus habilidades. Aceptó. Empezaron. Eun-seo, con una sonrisa forzada, lanzó su primera mentira. «Sos feo». Kwon-Hu ni se inmutó. Le siguió con la suya, mirando al cielo nocturno. «El sol está tan frío». La tensión crecía, y con cada turno, la cosa se ponía más interesante. Cuando Eun-seo felicitó a Kwon-Hu y a su secretaria, diciendo que hacían una pareja hermosa y deseándoles un matrimonio feliz, él respondió con una sonrisa taimada. «Claro, te mando la invitación. No te olvides del regalo en efectivo». Eun-seo se congeló. Si le daba un regalo, estaría diciendo la verdad, y de ninguna manera quería casarse con un tipo como él. En su desesperación, intentó detenerlo antes de que él confirmara algo con su celular, negándose a aceptar que su mentira pudiera hacerse realidad. Kwon-Hu, divertido, le dio otro minuto para mentir de nuevo.
Mientras los segundos se agotaban una vez más, Kwon Hu, con una expresión más seria, le soltó una última mentira, que sonaba a verdad, pero no lo era. Hubiera aceptado la entrevista si hubieras dicho una sola palabra. Eun-seo lo miró, incrédula. ¡Qué mentira tan obvia!, pensó. Pero en ese instante, al ver la expresión seria de Kwon Hu, sin su habitual fachada despreocupada, algo se encendió en su memoria. Por un segundo, sintió que había retrocedido 15 años en el tiempo, a un día con pétalos de cerezo cayendo, a un joven Kwon Hu en bicicleta, sonriéndole mientras ella lo observaba desde un auto. La imagen del Kwon Hu adulto, con su sonrisa confiada, se superpuso a ese recuerdo, como si le dijera: «Decilo, por favor, señor». Y entonces la memoria se volvió nítida, transportándola a una tarde cualquiera de hace 15 años. En aquel entonces, una Eun-seo de 14 años arrastraba los pies por la escuela con el estómago vacío. Se había saltado el desayuno otra vez, siguiendo la absurda idea de que tenía que bajar de peso, y para colmo, alguien le había robado el cereal. Estaba débil y frustrada, y para sumarle al mal día, se cruzó con Wang Ji-hyun, la nieta de la Fundación Corea. Ji-hyun, que siempre se las ingeniaba para molestarla, le soltó una de sus típicas indirectas sobre su tamaño, como si fuera culpa de Eun-seo el chocarse con ella. Enso intentó ignorarla, como siempre, para no armar lío, pero justo cuando Ji-hyun se estaba pasando de la raya, escuchó un grito de advertencia. Antes de que pudiera reaccionar, una pelota de béisbol le pegó de lleno en la cabeza. Cayó al suelo y el mundo se le puso a dar vueltas. Fue la primera vez que se desmayó en su vida. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba en una cama de hospital, y ahí, sentado a su lado, estaba Choi Kwon-hu, el temido y admirado senior de tercer año, el as del equipo de béisbol que volvía locas a todas las chicas de la escuela. Él le dijo que no debía moverse y le preguntó si estaba bien. Enso, aún mareada, apenas podía procesar que ese chico, la estrella de la escuela, le estuviera hablando. Kwon Hu, con una seriedad que la sorprendió, confesó que la pelota que la había golpeado era suya. Dijo que era la primera vez que alguien recibía un pelotazo suyo, y que si había alguna consecuencia, él se haría responsable por el resto de su vida. A los 14 años, Enso no pudo evitar que su imaginación volara. ¿Responsabilidad de por vida? ¿Acaso estaba hablando de matrimonio? Sus pensamientos se vieron interrumpidos abruptamente por la voz de su mamá, que se acercaba gritando su nombre preocupada. «Enso, huí», le susurró a Kwon Ho desesperada. «Si mi mamá te ve acá». Pero Kwon Ho no se movió. Con una calma que la sorprendió, le dijo que no la dejaría sola. Enso no tuvo tiempo de reaccionar. Su mamá apareció, furiosa, preguntando a los gritos quién se había atrevido a lastimar a su hija. Kwon Ho, sin inmutarse, se levantó y se presentó, confesando ser el chico que había lanzado la pelota. La mamá de Enso lo reconoció, al parecer venía de una familia importante, y le ordenó irse. Enso, avergonzada y asustada, también le insistió que se fuera, pero Kwon Ho se quedó ahí, firme. En un momento, su mamá se dio vuelta y regañó a Enso por ser demasiado lenta por su peso, algo que Kwon Ho escuchó con una expresión seria. Pero entonces una sutil sonrisa se dibujó en su rostro, como si entendiera algo que los demás no. La escena cambió a la noche. Enso, sola en una casa de pollo frito, comía. Silencio. Recordó que su mamá ni siquiera la dejaba cenar en casa, lo que la obligaba a salir a escondidas. El dueño del local, al verla, se preocupó porque anduviera sola con su plata, pero Eun-seo le explicó que si la dejaba en casa, su mamá se la sacaba. Esa plata, que había recibido de sus parientes en las fiestas, era su único recurso para comprarse sus antojos, y estaba decidida a protegerla. De repente, su celular sonó. Pensó que era su mamá, pero al contestar se sorprendió al escuchar la voz de Kwon Hu. Él le preguntó si le dolía la cabeza o tenía problemas para dormir, preocupado por ella. Eun-seo, en un ataque de pánico, le hizo señas al dueño del local para que se hiciera pasar por su papá, logrando salir del apuro. Eun-seo volvió al presente. La memoria del joven Choi Kwon-hu, el jugador de béisbol más deslumbrante y rápido de su escuela, seguía fresca. Pensó que la próxima vez que lo vería sería en la graduación, pero no fue así. Después de ese día, empezó a faltar a la escuela, a llegar tarde, hasta que un día dejó de ir por completo, sin siquiera asistir a la graduación. La Eun-seo adulta golpeó la mesa, frustrada. ¿Y a este le tenía que llamar senior? Si ella había perdido por abandono. Pero no iba a rendirse. «Está bien», se dijo a sí misma.
Si encontraba a otro entrevistado tan bueno que ni siquiera su jefe se atrevería a quejarse, todo estaría bien. En ese momento, entendió por qué no había podido ganar el juego del mentiroso. No pudo admitir que lo que Kwon Hu decía era verdad. Para ella, aceptar esas palabras hubiera significado quebrar todas las barreras que había levantado para protegerse. Tenía un miedo profundo a que la consideraran incompetente, a que la presión la obligara a renunciar y, peor aún, a que su mamá la forzara a casarse. «De ninguna manera», gritó llena de una nueva determinación, estirándose en su silla. Un bolígrafo rodó por su escritorio. Tenía que encontrar una solución, y rápido. De repente, a Eun-seo se le iluminó la cara. ¿Cómo pudo olvidarlo? Claro, todavía tenía esa ventaja, esa carta bajo la manga que ponía a Choi Kwon-hu en una posición complicada. Su mente se fue 15 años atrás, a una noche de verano. La joven Eun-seo caminaba por la calle cuando vio a Kwon-hu. Estaba sentado en una silla de plástico, con una expresión cansada. Se acercó y, sorprendida, le preguntó por qué no estaba yendo a la escuela. Kwon-hu, con una sonrisa triste, le contó que se había escapado de casa porque su familia no apoyaba sus sueños. Eun-seo lo miró con preocupación. Sin dudarlo, Eun-seo le pidió que esperara. Fue a buscar algo y regresó con un paquete de pollo frito, ofreciéndoselo. Él lo aceptó, sorprendido y agradecido. Mientras comían, Kwon-hu le contó que se las arreglaba trabajando y quedándose donde podía, aunque era difícil. Luego, con una sonrisa que llenaba de esperanza, le habló de su amor por el béisbol. «Nunca sabes quién va a ganar hasta el último momento», le dijo. «Por eso me encanta. Te hace sentir que todo es posible». Eun-seo lo escuchaba, sintiendo el peso de sus sueños y el valor de su determinación. Él le dijo que iba a perseguir los suyos. «¿Y cuándo te vas a ir?», le preguntó ella, con una mezcla de admiración y tristeza. «Apenas consiga la plata», respondió él. Pero antes de que pudiera terminar, Eun-seo le entregó una bolsita con sus ahorros con una sonrisa sincera. En ese momento, para ella, no era solo dinero, era su corazón, su primera carta de amor. Y así, con ese gesto, terminó su inocente primer amor. Kwon-hu, a cambio, solo le dejó un papel donde prometía devolverle 100 veces los 2 millones de wones que ella le prestó. De vuelta en el presente, Eun-seo sonrió para sí misma mientras miraba ese viejo papel, una factura de pollo frito con una nota de Kwon-hu. Ese era su as bajo la manga. Sin perder tiempo, preparó un paquete. En la oficina de Raon, el asistente de Kwon-hu, el señor Baek Si-ha, entró con un sobre en la mano. «Presidente», le dijo, la cuñada le mandó una carta. Kwon-hu, que estaba en su escritorio, lo miró con curiosidad. «¿Por qué?», preguntó. El asistente solo le contestó que lo revisara él mismo. Kwon-hu tomó el sobre, recordando su último encuentro con Eun-seo. Se sintió aliviado de que ella no se hubiera rendido con la entrevista, aunque también pensó que si hubiera dicho una sola palabra, él se la habría dado. Si iba a terminar las cosas con una expresión de dolor, hubiera preferido que le gritara. Abrió el sobre, y su expresión cambió por completo. Era una factura de pollo frito, idéntica a la que le había dado la joven Eun-seo. «¿Todavía tenés esto?», pensó, mientras el asistente le preguntaba qué había mandado la productora o Eun-seo. Kwon-hu miró el papel en sus manos, llamándolo en su mente la caja de Pandora. Kwon-hu seguía contemplando el papel, esa caja de Pandora que había recibido. Sabía que Eun-seo, al usar los recuerdos como un grillete, intentaba presionarlo, y hasta se preguntó si no debería haber sido más cruel para que ella se rindiera por completo con lo de la entrevista. Mientras tanto, en la cafetería de CBS, Eun-seo se distraía con una chuleta de cerdo. A pesar del estrés, no era de las que pierden el apetito. Al contrario, su determinación se extendía hasta el último bocado, pensando que ya quemaría las calorías después. De repente, su teléfono vibró. Era Kwon-hu. Ella intuyó que la llamada era por el pagaré que le había enviado. La conversación fue breve y extraña. Él le preguntó dónde estaba, y cuando ella, con algo de picardía, se hizo la desentendida, le dijo que estaba comiendo y que hablaran después, cortando la llamada sin más explicaciones. Eun-seo se quedó confundida, preguntándose por qué él aceptaba con tanta facilidad. Pero la respuesta no tardó en llegar. De repente, Kwon-hu apareció en la mismísima estación de CBS. Eun-seo, al verlo, entró en pánico.
Él la frenó y, lejos de ser sutil, la provocó con un comentario sobre su comida, reavivando su vieja dinámica. La situación se puso más tensa cuando Eun-seo vio a su jefe, el PD Yang, acercándose. No quería que los vieran juntos y asumiera que ya había conseguido la entrevista. Así que, arrastrándolo fuera del edificio para escapar de las miradas, lo confrontó directamente. «¿Por qué estás acá?», le preguntó con frustración. Kwon-Hu, con una sonrisa, le recordó que ella había sido la primera en mover ficha, al enviarle esa cosa a su oficina. Eun-seo, con un suspiro de alivio al saber que él sí recordaba su promesa, le aclaró que no buscaba el dinero. Lo que quería, y se lo dijo sin rodeos, era la entrevista. Kwon-Hu, por su parte, calculando mentalmente el valor de los 2 millones de wones multiplicados por 100, pensó que una simple entrevista era un trato bastante favorable. Pero Kwon-Hu, con esa sonrisa que ya conocemos, le dijo que no, que la deuda la iba a pagar con algo mucho más valioso y que no podía dividirla así nomás. Eun-seo le insistió en la entrevista primero, pero él, lejos de ceder, le dijo que esperara su jugada. La dejó boquiabierta y pensando que estaba completamente loco. Mientras tanto, en su oficina, Kwon-Hu seguía dándole vueltas al asunto. Su asistente, Baek Si-ha, se le acercó y le preguntó si tenía alguna preocupación, a lo que Kwon-Hu le respondió que pensaba en cómo pagarle a Eun-seo de una forma que realmente se sintiera 100 veces más valiosa. Si-ha sugirió pagarlo con dinero, pero Kwon-Hu descartó la idea, diciendo que no iba con su estilo. Kwon-Hu sabía que primero tenía que asegurar la financiación para su equipo de béisbol. Si-ha, astutamente, le sugirió pagar con algo precioso, quizás hasta una herencia familiar. Esto le dio una idea a Kwon-Hu, quien con una sonrisa enigmática pensó que lo mejor sería pagarlo con algo inolvidable. Si-ha, un poco escéptico, le preguntó si era realmente necesario causar tanto impacto en alguien que pronto sería una extraña. En medio de esta planificación, Si-ha le entregó una lista que Kwon-Hu había pedido. Nombres de personas con malas relaciones con el presidente Choi de Taikang interesados en comprar sus acciones. Resulta que Kwon-Hu necesitaba esos fondos para su equipo de béisbol, Round Phoenix. La adquisición del equipo no había sido fácil. Round era muy joven y pequeña para semejante inversión, y la mayoría de los directores se habían opuesto. Solo se aprobó después de que Kwon-Hu prometiera cubrir el 30% de los costos operativos. Él no se arrepentía de esa decisión, pero necesitaba vender las acciones de Taikang de forma discreta, ya que su propio padre bloquearía cualquier cosa relacionada con el béisbol. Kwon-Hu le preguntó a Si-ha si lo estaba incitando a ser un traidor al vender acciones a gente que solo quería ver caer a Taikang. Pero Si-ha tenía una solución. Había una única persona que podía comprar sus acciones sin que se lo considerara un traidor o se generaran problemas con el presidente. Kwon-Hu preguntó si se refería a su cuñada, o Soo-jong. Si-ha le dijo que ella no las compraría sin algo a cambio, a menos que él tuviera pruebas que la pusieran en desventaja en el divorcio. Kwon-Hu argumentó que Soo-jong había pedido el divorcio, pero Si-ha le recordó que eso no la hacía inocente. Entonces, el asistente lanzó su propuesta. ¿Por qué no pedirle ayuda a la productora Oh Eun-seo? Él podría darle la entrevista que tanto quería y a cambio pedirle que convenciera a su hermana de comprar las acciones. Además, el jugador de la MLB, Cha Seung-jae, era fan de Human Inside, lo que haría la entrevista aún más beneficiosa. La idea hizo que Kwon-Hu se quedara pensativo. ¿Usar a Enso? De repente, un recuerdo lo asaltó. La Enso de antes, la que le prestó dinero para irse a Estados Unidos. Una chica que le había dado sus ahorros de buena voluntad. Se preguntó cómo habían llegado a este punto. Este tipo de pensamientos lo llevaron a un recuerdo de 5 años atrás. Había vuelto a Corea de mala gana, obligado por su padre a asistir a la boda de su hermano. Un regreso forzado después de 10 años, que lo encontró amargado y con ganas de echarle la culpa a quien sea por haber abandonado su carrera de béisbol en Estados Unidos. Mientras divagaba sobre lo absurdo de haber volado 14 horas para algo que detestaba, chocó con alguien. Una mujer que para su sorpresa reconoció al instante. Era Oh Enso. La cosa se puso más incómoda cuando su hermano mayor, Choi Kang-Hu, se acercó, revelando que él era el novio y que Enso sería su cuñada.
Verla ahí, a Enzo, escondiéndose detrás de su hermano, lo golpeó con una mezcla de frustración y un extraño arrepentimiento. Se dio cuenta de que había llegado demasiado tarde para algo que ni siquiera sabía que quería evitar, pensando que debió haber regresado antes para un reencuentro más alegre con ella. De vuelta en el presente, Eun-soo canalizaba su propia frustración en un saco de boxeo con una foto de Kwon-Hu pegada. No entendía por qué, si él había prometido pagarle con la entrevista, ahora insistía en hacerlo con su propio dinero. ¿Qué quiere que haga?, se preguntó, golpeando el saco con más fuerza, convencida de que Kwon-Hu estaba tramando algo. Mientras seguía desahogando su enojo, su celular sonó. Era él, Choi Kwon-Hu, llamándola temprano. Eun-soo, con la guardia baja, le contestó mientras seguía pegando al saco como si no hubiera un mañana. Del otro lado, Kwon-Hu soltó la bomba. ¿Querés que vaya a tu casa o salís vos? Eun-soo se alarmó, creyendo que se refería a la casa de su familia, pero él la corrigió con un aire de suficiencia. «Vivís sola, ¿verdad? Entonces no hay problema si voy». El pánico se apoderó de ella y le gritó que no viniera antes de que él, con una calma exasperante, respondiera: «Te llamaba para decirte que sí a la entrevista. Bueno, corto acá». Y colgó, dejando a Eun-soo con un nudo en la garganta. La llamada la dejó petrificada. ¿Había dicho que sí? ¿Así de la nada? Lo volvió a llamar desesperada por una explicación, pero el muy descarado le mandó directo al buzón de voz. La bronca le subió a la cabeza. ¿Cómo que no contestaba si habían hablado hacía segundos? Con la meta de la entrevista brillando en sus ojos, Eun-soo no lo pensó dos veces. Salió corriendo de su casa, decidida a encontrar a Kwon-Hu donde fuera. Sabía que no importa lo molesto que fuera, si estaba dispuesto a la entrevista, ella iría hasta el fin del mundo. Después de un viaje apurado en auto, llegó a Ilsan y, al no obtener respuesta de Kwon-Hu, llamó a su secretaria. Fue ahí donde se enteró de que él estaba en la Expo de Tecnología de Ilsan. Mientras caminaba, mirando su teléfono y debatiendo cómo llamarlo sin que pareciera que le importaba, de repente, una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Era Kwon-Hu, que apareció a su lado con su típica sonrisa de suficiencia. «¿No te animaste a decir malas palabras del todo, le preguntó, como si pudiera leerle la mente. Eun-seo lo miró, incrédula. «¿De verdad vas a hacer la entrevista?», le cuestionó. Kwon-Hu solo soltó un murmullo de satisfacción antes de proponer: «Primero vamos a comer, vos y yo solos». A Eun-seo le dio un ataque de fastidio. «¿Por qué tenés que agregar comentarios tan raros?», le reprochó. Él la ignoró y le preguntó si quería pollo, diciendo que a ella le encantaba. Pero Eun-seo, con un tono más serio, le dijo que ya no comía pollo. «¿Por qué?», insistió él. «Simplemente ya no me gusta», respondió ella, aunque su mirada dejaba ver algo más. Él replicó que la había visto comer milanesa de cerdo. «Eso es cerdo», aclaró Eun-seo, intentando marcar la diferencia. Pero Kwon-Hu, impasible, soltó una de esas comparaciones que solo él podía hacer. «Ambos son carne frita, como cuñados entre sí». La frase la dejó muda. Eso era el colmo. «Entonces tampoco voy a comer milanesa de cerdo», exclamó, con la cara roja de indignación. Kwon-Hu, con un suspiro, dijo que buscarían otra cosa. Eun-seo lo siguió, mientras por dentro hervía de rabia. Ella ni siquiera había aceptado comer con él. Era exasperante, pero no le quedaba otra que seguirlo si quería esa entrevista. Finalmente, llegaron a un restaurante japonés. Kwon-Hu, con esa sonrisa que tanto la desquiciaba, le preguntó a Eun-seo si 2 millones multiplicados por 100 daban 200 millones. Ella, desconcertada, se preguntaba por qué traía a colación la vieja deuda si la razón de estar ahí era la entrevista. Pero Kwon-Hu no se andaba con rodeos, algo que según él era demasiado frío para saldar solo con plata. La condición para la entrevista era que ella aceptara lo que él tenía preparado. Eun-seo no podía creer lo que escuchaba. ¿Acaso la deuda no se cancelaría con la entrevista? ¿Realmente quería que aceptara algo multiplicado por 100? Su cabeza daba vueltas mientras él, con una seguridad pasmosa, sacaba una pequeña caja. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio el anillo de diamantes que Kwon-Hu le ofrecía. Él, con una sonrisa de victoria, le dijo que solo esa joya valía más de 200 millones. Eun-seo estaba atónita.
mientras él pensaba para sí mismo que ningún hombre le daría un anillo a una mujer mencionando el precio, y menos aún que era una herencia de su abuela. Kwon Hu estaba convencido de que ella lo aceptaría sin chistar. En un breve instante, la mente de Kwon Hu viajó a un recuerdo de una cena familiar donde él y Eun Seo, a pesar de su conexión pasada, tuvieron que actuar como perfectos extraños. Pero ahora, pensó, era momento de ser honesto. Ese anillo sería el punto de partida, una señal para cambiar su relación y, algún día, para que pudieran alcanzarse el uno al otro. De vuelta al presente, Eun Seo seguía viendo el anillo, el brillo de la joya compitiendo con la perplejidad en sus ojos. Kwon Hu creía que la tenía, que la mirada de ella era de aceptación, pero estaba equivocado. Con un nudo en la garganta y la frustración desbordándose, Eun Seo lo miró fijamente y con voz firme, le dijo, «Choi Kwon Hu». Ella no iba a aceptar. El rechazo hizo que Eun Seo reviviera un recuerdo de su época de secundaria. Sus amigas, emocionadas, le contaban cómo Kwon Hu, el senior del que estaba colgada, la había levantado en brazos como una princesa. Ella, en su inocencia juvenil, fantaseaba con él como un príncipe montado a caballo, un caballero que le confesaría su amor con un ramo de flores. Nunca se imaginó que 15 años después, ese ramo se transformaría en un anillo. Pero ese anillo no era cualquier anillo, era uno de bodas. Eun Seo estaba en shock, preguntándose qué clase de persona le daba un anillo de compromiso a su excuñada, sobre todo cuando la hermana de ella estaba en medio de un divorcio. Kwon Hu, con esa sonrisa que lo caracterizaba, le dijo que lo avisara cuando tomara una decisión. Eun Seo, abrumada, decidió irse, pero Kwon Hu solo observó su partida, convencido de que no tenía sentido que huyera. Para rematar, le pidió al chef que le preparara su comida para llevar, como si nada. Unos días después, la imagen de ese anillo seguía atormentando a Eun Seo. Se revolcaba en la cama, maldiciendo a Choi Kwon Hu por haberle revuelto el pasado y hacerla pensar en su primer amor de secundaria. La frustración era palpable, pero sabía que necesitaba esa entrevista. De repente, una idea se le cruzó por la cabeza. ¿Y si aceptaba el anillo por el momento y lo devolvía después de la entrevista? Era una solución a su manera, un poco astuta, pero necesaria si quería reportar algo a su jefe el lunes. Con eso en mente, tomó su teléfono y le envió un mensaje. ¿Nos podemos ver ahora? Se quedó esperando, nerviosa, y para su sorpresa, la respuesta de Kwon Hu llegó casi al instante. Claro, venía Lucas. Sorprendida por la rapidez, Eun Seo se alistó y salió. Al llegar al elegante lugar llamado Lucas, Eun Seo lo encontró. Kwon Hu estaba sentado en una mesa, aparentemente durmiendo. Un empleado se acercó y le explicó que el señor Choi venía de jugar golf y debía estar cansado. Esto descolocó a Eun Seo, que recordaba a un Kwon Hu apasionado solo por el béisbol, y pensó que el golf no le pegaba para nada. El empleado se despidió con una sonrisa, diciéndoles que disfrutaran su tiempo juntos. Eun Seo, en un momento de pánico, balbuceó que no era así, para luego pedir disculpas, completamente avergonzada por su reacción exagerada. Pensó que el hombre insinuaba que estaban en una cita. Pero la verdad era que Kwon Hu no había estado durmiendo en absoluto. Cuando Eun Seo lo notó, sorprendida, él la miró con una sonrisa. «¿No acabas de gritar para despertarme?», le dijo, revelando que había estado despierto todo el tiempo, disfrutando en silencio de su confusión. Eun Seo, molesta, negó haber gritado, pero Kwon Hu solo le dijo que dejara de negarlo todo y que intentara ser un poco más positiva. Con esa provocación inicial fuera del camino, él le preguntó por qué lo había buscado. Ella respondió con firmeza, «Voy a aceptar el anillo». Kwon Hu se quedó en silencio por un momento, sus ojos mostrando una ligera sorpresa antes de que una sonrisa ladeada volviera a su rostro. «¿En serio?», le preguntó, y Eun Seo asintió, reafirmando que sí, que por eso él debía cumplir su promesa y darle la entrevista. Él se tomó un segundo, pensativo, y finalmente asintió. «Está bien», dijo, poniéndose de pie y acercándose a ella con la caja del anillo en la mano. Eun Seo, aunque decidida, se sintió incómoda con la cercanía. «¿Por qué te acercas tanto?», pensó ella, mientras Kwon Hu abría la caja.
«¿Y por qué abrís la caja?», exclamó ella, ya en voz alta. Él, con una sonrisa aún más grande, le respondió que, como era un anillo, debía ponérselo en el dedo. «No es ese tipo de anillo, solo pásamelo», dijo Eun-seo, extendiendo la mano para agarrarlo. Pero él se negó. «Un anillo es un anillo», insistió, tendiéndole la mano, invitándola a que le diera la suya. Eun-seo comprendió que él seguiría con este juego hasta el final. No le quedaba otra. Se dijo a sí misma que esa era su última línea de defensa, y, con una sonrisa forzada, le extendió la mano derecha. Kwon-ju la tomó con delicadeza. Mientras le ponía el anillo en el dedo, el rostro de Kwon-ju se volvió serio. Le dijo que, incluso si el divorcio de su hermana ponía fin a la relación entre los grupos Taekan y Heijin, su relación con Eun-seo terminaría en el momento en que ella se quitara ese anillo. Eun-seo quedó en shock. «¿Qué?», pensó, y luego le exigió, furiosa, que dejara de bromear. Miró el anillo en su dedo con confusión, mientras él repetía con total seriedad que si se lo quitaba, sería un adiós para siempre. Ella lo pensó. Su relación ya iba a terminar cuando su hermana se divorciara. Pero eso tardaría unos meses. ¿Realmente todo terminaría si se sacaba el anillo? ¿Querría decir que nunca más se volverían a ver? Sí, confirmó Kwon-ju, mirándola fijamente. Voy a vivir como si tuviera amnesia y olvidarte por completo. «Bien, yo también», exclamó Eun-seo, su orgullo herido. La tensión era palpable. Kwon-ju, sin embargo, la interrumpió, tomando su mano de nuevo. «Este tipo de cosas, al menos no quiero que la razón para quitarte este anillo sea el divorcio de tu hermana». Eun-seo lo miró sin entender. Si Taekan y Heijin se vuelven enemigos por el divorcio, ¿qué otra razón podría haber?, le preguntó, confundida. Él la miró directamente a los ojos, sosteniendo su mano firmemente. «Cuando sientas que no tenés sentimientos por mí». «¿Enemigos por el divorcio? ¿Qué otra razón podría haber?», le preguntó, confundida. Él la miró directamente a los ojos, sosteniendo su mano firmemente. «Cuando sientas que no tenés sentimientos por mí». La productora lo miró, incrédula. ¿Qué estaba diciendo? ¿Era una declaración? Su mente se puso en blanco mientras Kwon-ju, con una seriedad que la descolocó, reiteraba: «Porque quiero seguir viéndote». El nerviosismo la invadió y sin pensarlo dos veces intentó escapar. «Me voy», exclamó, dándose la vuelta. Pero él la detuvo, agarrándola con firmeza, impidiéndole el paso. «Cuidado, te estoy agarrando. ¿Qué pensás que va a pasar si te moves así?», le dijo con una sonrisa astuta. «Escapar en medio de una conversación es una mala costumbre, ¿sabes?». Ella, indignada, le exigió que se retractara. «Entonces, retráctate de lo que dijiste, esas palabras raras sobre querer verme». Kwon-ju la miró fijamente. No esperaba que ella lo quisiera como antes, pero le molestaba la distancia entre ellos. Sentía como si una pared invisible los separara. Se preguntó si, de no haber ido a América o si hubiera vuelto antes para la boda de su hermano, habría podido derribar ese muro entre cuñados. De vuelta en la realidad, Eun-seo no se iba a dejar manipular. «No me tomes el pelo solo porque accediste a la entrevista. No lo voy a permitir tan fácil», le advirtió con los brazos cruzados. Con una sonrisa, él le respondió que no se preocupara por eso ahora. «Espera a que te contacte», le dijo y la dejó ir. Una vez a solas, Choi Kwon-ju se recostó en el sillón. Sabía que Eun-seo siempre se preocupaba por lo que los demás pensaban. Se dio cuenta de que la razón por la que ella fingió no conocerlo en el pasado, especialmente en la boda de su hermano, era porque no quería causar problemas en el matrimonio de su hermana por culpa de las reacciones de sus familias. Kwon-ju se quedó pensando en Eun-seo, en cómo ella había vivido tratando de no lastimar a nadie. «¿Pero y yo? ¿Acaso no importa si a mí me lastiman?», se preguntó mientras miraba sus manos, quizás recordando el momento en que le puso el anillo. Al menos, se consoló, ella no se lo había quitado. Para él, ese anillo, aunque nacido de una deuda y una entrevista, era un puente. Cada vez que Eun-seo lo viera, pensaría en él, en la chica que lo aceptó, le creyó y confió en él cuando era solo un pibe. Sabía que esa versión de ella todavía existía, y si él lograba grabarse en su mente de a poquito cada vez que se encontraran, tal vez un día sus pensamientos estarían llenos de él. Y a eso, Kwon-ju le tenía muchas ganas. Unos días después, era lunes por la mañana en CBS. El jefe de Eun-seo, Yang Soo-chan, se sorprendió al enterarse de que el presidente Choi Kwon-ju había aceptado la entrevista. Eun-seo le confirmó que sí, que ya estaban coordinando los horarios para empezar a grabar. Mientras se alejaba, Eun-seo pensó que su jefe seguro creía que no lo iba a lograr.
Su mirada se posó en el anillo. Todavía lo tenía puesto. La voz de Kwang Hu resonó en su mente. Si te sacas este anillo, será nuestra despedida. ¿Despedida? Pero si ni siquiera empezamos, pensó Eun-seo, molesta. Ella lo tenía claro, solo usaba el anillo por la entrevista. Una vez que terminara todo, lo devolvería y no tendrían que verse nunca más. Ya no era la nena de 14 años que se había enamorado a ciegas de él. Pocos días después, llegó el momento de la reunión previa a la entrevista, para repasar el cuestionario y evitar cualquier sorpresa. Eun-seo había estado nerviosa todo el tiempo, esperando ver a Kwang Hu, pero para su alivio, el que apareció fue su asistente, Baek Si-ha. Él la saludó formalmente, explicando que el CEO estaba ocupado y no había podido asistir, pero que revisaría las preguntas personalmente. Luego, con una seriedad que a Eun-seo le pareció un poco exagerada, le entregó una lista y le dijo: «Primero, acá tenés la lista de preguntas que bajo ningún concepto podés hacerle». Eun-seo lo miró completamente sorprendida. Lo que Eun-seo no esperaba era que Si-ha le aclarara que el CEO lo había escrito de puño y letra y que insistía en que solo ella lo viera. ¿Solo yo?, preguntó Eun-seo, a lo que el asistente respondió con una simple afirmación, recalcando la exclusividad. Confundida y un poco intrigada, Eun-seo tomó la elegante carta, preguntándose si sería alguna clase de broma o peor, una declaración. Al abrirla, la primera regla no se hizo esperar. No menciones mi cara bonita. Me da vergüenza. Eun-seo sintió que Kwon Hu se estaba burlando de ella una vez más. La segunda regla subió el tono. No menciones a mi familia. Si lo haces, voy a sacar el tema del divorcio, y nos hundimos los dos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era una amenaza directa, un golpe bajo que la enfureció. Luego, la tercera regla. No menciones que jugué al béisbol. Eun-seo no podía creerlo. Estaba bloqueando los temas más importantes, los que ella realmente quería saber. ¿Por qué había abandonado a su familia por el béisbol para después volver? Era algo que siempre había querido preguntarle, al menos una vez. Pero quizás, se dio cuenta, después de ignorarlo por 5 años, no tenía ni el derecho de sentir esa curiosidad. Aún así, con una sonrisa forzada y el enojo por dentro, Eun-seo le aseguró a Si-ha que respetarían las condiciones. El asistente, satisfecho, le dio las gracias y se fue. Más tarde, Eun-seo escuchó a sus compañeros comentar que, aunque el segundo hijo de Taecang Group parecía un príncipe en fotos, en persona no era tan impresionante. Alguien incluso se preguntó quién sería su primer amor y le pidió a Eun-seo que lo averigüe en la entrevista, a lo que ella se negó rotundamente. Ya en su casa, Eun-seo se sentía agotada. No solo tenía que lidiar con el complicado divorcio de su hermana, sino que Kwon Hu y ese anillo la tenían pensando todo el día. Solo quería ducharse, comer y dormir, pero justo cuando se desplomó, su teléfono empezó a sonar. Era una videollamada de Choi Kwon-hu. No quería atenderlo, ni siquiera hacía videollamadas con su familia, pero era trabajo, así que, con resignación, contestó. «Llamé para ver si todavía tenés puesto el anillo», le dijo Kwon-hu con una sonrisa satisfecha en la pantalla. Eun-seo miró el anillo en su dedo y él, al ver que lo seguía usando, dio por terminada la conversación. «Anillo verificado. Nos vemos el día de la filmación». Pero Eun-seo lo detuvo. Titubeó, pensando en preguntarle sobre su primer amor, aunque le parecía un poco incómodo. Sin embargo, Kwon-hu se le adelantó con una frase enigmática. «Cuando el programa salga al aire, quizás recibas una llamada de alguien que no ves hace mucho». ¿Incluso de los muertos?, preguntó Eun-seo, completamente descolocada, preguntándose si todo eso había sido una broma. Él, en lugar de responder, le devolvió la pregunta. «¿Por qué sacas eso a colación?». Pero Eun-seo no se rindió y le lanzó una pregunta aún más personal, si podría ayudarlo a encontrar su primer amor. Su corazón se aceleró al pensarlo, una mezcla de nervios y curiosidad. Kwon Hu respondió con una evasiva, preguntándose si se podía considerar un primer amor a algo que nunca se concretó. A Eun-seo eso le pareció ridículo. Se frustró, pensando que las primeras relaciones casi nunca funcionan, y se dijo a sí misma que seguro la de Kwon Hu tampoco había llegado a buen puerto. Él, sin embargo, insinuó que las primeras veces que fracasan suelen ser de aquellos que al menos llegaron a tomarse de la mano o besarse.
Esto solo hizo que Unseo se sintiera aún más molesta y un poco triste, recordando su propio amor no correspondido y lo tímida que había sido. Kwang Hu, con un tono más serio, dijo que algunos giros del destino son imposibles de superar, sin importar qué tan valiente seas. La conversación siguió en un vaivén de preguntas sin respuestas claras, hasta que Unseo intentó redirigir la pregunta de vuelta a él. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, Kwang Hu terminó la llamada de golpe, alegando que su batería se estaba muriendo. Unseo se quedó en el suelo, lamentando haber preguntado y sintiendo que su corazón se había acelerado sin sentido. Al día siguiente, la entrevista con Kwang Hu empezaría en la sede de Raon. Unseo llegó preparada, sabiendo que sería un tira y afloja entre el lado corporativo de Raon y el campo de entrenamiento del equipo de béisbol. Cuando Kwang Hu hizo su entrada, saludó con una sonrisa encantadora y se presentó como el CEO de Raon y dueño de los Phoenix. Sus compañeros estaban sorprendidos por su actitud amigable, pero Unseo sabía que no era tan simple como parecía. La aparición de la locutora Park Hana, que de inmediato le dijo a Unseo que ella tomaría la batuta en la entrevista, no ayudó a calmar sus nervios. Mientras Unseo intentaba concentrarse y mantenerse alerta como productora, Kwang Hu se le acercó. Con una sonrisa en la cara, le pidió un favor inusual. Le dijo que necesitaba que ella le pusiera maquillaje, explicando que la locutora le había dicho que se vería mejor en pantalla con él. Cuando Hana se ofreció a hacerlo, él la rechazó, insistiendo con Unseo. «Pero tenés que ser vos, productora». Unseo no salía de su asombro. Justo en ese momento, Kwang Hu la tomó del brazo y le susurró, «¿Podemos hablar un momento?». Él la miraba con una sonrisa, sugiriéndole que no fuera tan terca frente a todos, mientras Unseo se decía a sí misma que era tímida con extraños. Kwang Hu, disfrutando de la situación, le dijo que parecía lista para la pelea, a lo que ella, molesta, lo negó rotundamente. Entonces, Unseo le pidió a la locutora, Park Hana, que le prestara su maletín de maquillaje. Hana, sorprendida, le preguntó si de verdad iba a hacerlo, y Unseo, aunque resignada, aceptó, pensando que el maquillaje de hombres era básico y que podría manejarlo sin problema. Con el maletín abierto, Unseo le pidió a Kwang Hu que se quedara quieto. Él sonrió con picardía. «Yo siempre estuve quieto», le respondió, «huir es tu especialidad». Ella, irritada, pensó que se refería a su boca. Él le preguntó si ya había aplicado la base, y ella confirmó que sí, mientras el resto del equipo seguía con sus tareas en el fondo. Mientras Unseo se disponía a aplicar la base, Kwang Hu se acercó a ella, dejándola completamente sonrojada y sorprendida por la cercanía. Él le pidió que cerrara los ojos hasta que terminara, pero ella se negó con firmeza. Kwang Hu se burló de ella, insinuando que era mala maquillando, lo que hizo que Unseo, exasperada, le preguntara por qué la había elegido a ella entonces. Él la miró directamente a los ojos, una sonrisa en su rostro, y le dijo, «Estoy feliz de estar así de cerca a vos». La productora, con el corazón acelerado y la cara roja, le dio un pequeño golpe en el pecho. «No hables como un acosador», exclamó, mientras él se quejaba. Él le dijo que era guapo de por sí y que lo hiciera simple. Ella, internamente, se preguntaba por qué un tipo como él lograba ponerla tan nerviosa. Finalmente, Unseo terminó con el maquillaje facial, determinada a dar un último salto. Toque agarró un bálsamo labial. Kwang Hu se rió, señalando que eso no era maquillaje, pero Unseo lo miró con una intensidad que lo hizo sentir como si el pincel fuera un arma, diciéndole que era el último paso y que se quedara quieto. Pero la mente de Kwang Hu viajó al pasado. «Sos vos la que se está moviendo», pensó. «Me ignoraste por 5 años y ahora apareces de repente. Pero cuando yo me acerqué primero, entraste en pánico». Su mente trajo a la luz el recuerdo de la vieja promesa, el recibo de los 2 millones de wones que le había prestado. Él se debía a sí mismo y a ella una confrontación. De vuelta en el presente, Kwang Hu la miró fijamente. «¿De quién tenés miedo, Unseo?». Ella, un poco aturdida, le pidió de nuevo que cerrara los ojos. Él se negó. «¿Por qué no?», preguntó ella. Él se inclinó, acortando la distancia entre ellos una vez más. «Si lo cierro, no voy a poder verte», le susurró, dejándola completamente paralizada por la sorpresa. El silencio se cortó cuando, con una sonrisa en la cara, él se aplicó el maquillaje a sí mismo, dándole una mirada de exasperación a Unseo. Él parecía disfrutar la incomodidad, mientras ella solo sentía que se le venía la noche. La entrevista todavía no había empezado y ella ya estaba agotada.
El jefe, Yang Sushan, la apuró para que se concentrara y así se dio inicio a la grabación. La presentadora, Park Hana, dio la bienvenida a la audiencia y presentó al invitado, Choi Kwang-Hu, el flamante dueño de Raon Phoenix. Kwang-Hu saludó a cámara con una de sus sonrisas más encantadoras. Incluso uno de los camarógrafos no pudo evitar comentar lo apuesto que era, a lo que Eun-seo, con los brazos cruzados, pensó fastidiada qué tenía que ver el aspecto físico de él con la entrevista. La primera pregunta no tardó en llegar. ¿Siempre te interesó el béisbol? Kwang-Hu, después de una breve pausa, le restó importancia a la pregunta, diciendo que a casi todos los hombres coreanos les gustaba el béisbol, y él era uno más. Pero Eun-seo no le creyó ni una palabra. Él solía ser tan arrogante que ella esperaba que con un pequeño empujón soltara toda la sopa. Pero él estaba inusualmente evasivo sobre el tema. ¿Por qué se esforzaba tanto en ocultar esa parte? La presentadora, sin darse cuenta de la tensión en el aire, comentó que Raon era una empresa joven y que comprar un equipo de béisbol parecía una jugada arriesgada. Kwang-Hu se puso serio. Explicó que no había comprado el equipo por tener dinero de sobra, sino porque si no lo hacía, el equipo, Foxin, habría desaparecido. La presentadora, sorprendida, le preguntó si era fanático del equipo. Él simplemente respondió con un sí. ¡Qué increíble! Debes estar muy feliz de dirigir el equipo al que alentabas, exclamó ella. Pero Eun-seo, que seguía con los brazos cruzados, pensaba que las cosas no eran tan simples. ¿Podía alguien que alguna vez fue jugador ser realmente feliz solo en las gradas? Luego vino la pregunta sobre los planes para Foxin, el equipo que estaba en último lugar. Kwang-Hu no titubeó. «Ganar», dijo con una sonrisa. Se rió al ver la incredulidad en los ojos de la presentadora, reconociendo que para la mayoría su ambición parecería una locura. Pero, recordó Eun-seo, Choi Kwang-Hu era alguien que después de 15 años te devolvía una deuda 100 veces más grande. Y al verlo tan seguro, con esa chispa en los ojos, Eun-seo no pudo evitar sentir un escalofrío, y, por un momento, creyó en él. Horas más tarde, con la entrevista ya terminada, Kwang-Hu miraba fijamente el mensaje de Eun-seo. «Gracias por hoy, esperando mañana también». Su asistente, Si-ha, lo interrumpió con un carraspeo, preguntándole si pensaba responder. Kwang-Hu, con una sonrisa pícara, le dijo que no, que tocaba hacerse el difícil. Si-ha, con un tono burlón, le echó en cara que por qué jugaba con su familia política, una indirecta directa a la relación entre su hermano y la hermana de Eun-seo. Kwang-Hu preguntó qué quería decir. Si-ha, con una seriedad que contrastaba con su anterior humor, le dijo que sus padres estaban divorciados y que el divorcio afectaba a mucha más gente de lo que uno creía. Cuando Kwang-Hu preguntó cómo lo veía él, Si-ha respondió que él parecía creer que era problema de otra persona. Kwang-Hu asintió, afirmando que su hermano era su hermano, y él era él, y que así habían decidido manejar las cosas. Pero Si-ha insistió, ese asunto lo iba a alcanzar y no podría evitarlo. Kwang-Hu, un poco molesto por la insistencia, lo despidió diciéndole que se fuera y que se apegara a recordar el pasado, no a ir más allá. Mientras tanto, en la oficina de ZBS, Eun-seo repasaba la entrevista. El anillo de Kwang-Hu todavía brillaba en su dedo. Se dijo a sí misma que no había estado tan mal, que había salido como un drama deportivo lleno de esperanza. Pero una duda la carcomía. ¿Por qué había dejado Kwang-Hu el béisbol? Sin esa pieza clave, toda la historia de cómo había comprado el equipo parecía solo un capricho de niño rico. Frustrada, se lamentaba de no haber podido mostrar lo que el béisbol realmente significaba para él. Después de todo, había elegido ese trabajo para contar historias auténticas, y esta era su gran oportunidad. En medio de sus cavilaciones, el teléfono de Eun-seo sonó. Era Kwang-Hu. Con el corazón acelerado, contestó. Él, con su tono habitual, le preguntó si su orgullo se había visto afectado por ignorar su mensaje. Luego, sin darle tiempo a procesar, le propuso una entrevista casual fuera de grabación, con unas copas de por medio. Eun-seo, sorprendida y algo nerviosa, aceptó. Kwang-Hu, con una sonrisa de satisfacción, le indicó el lugar para el encuentro. Eun-seo llegó al lugar, que se llamaba Lucas, y no pudo evitar sentir que entraba a territorio enemigo. Alguien del personal la recibió y la guió, confirmándole que Kwang-Hu ya la esperaba. Ella, con la esperanza de sacarle información, preguntó si él era de tomar mucho. Le respondieron que no era un gran bebedor, lo que a Eun-seo le dio una idea. Si lo emborrachaba, quizás conseguiría la verdad.
Al entrar, Kwon-Hu ya estaba sentado en un sillón, con una mesa llena de frutas y botellas. La recibió con una sonrisa y un «Adelante, cuñada», que la dejó un poco paralizada. Con la presión encima, Eun-seo se sentó en el otro extremo del sofá, pero Kwon-Hu no la dejó en paz, preguntándole por qué estaba tan lejos. Ella, molesta, le dijo que desde ahí se podían hablar bien, pero él insistió. En un movimiento rápido, se sentó justo al lado suyo, asegurando que esa era la distancia perfecta para beber. Empezó a servirse whisky directo de la botella. Eun-seo, sorprendida porque le habían dicho que no bebía mucho, le preguntó si tomaba seguido. Él, con una expresión seria, le dijo que era el más flojo de su familia con el alcohol. Al escuchar eso, Eun-seo sonrió para sí misma, pensando que su plan de sacarle la sopa iba a funcionar. Kwon-Hu, notando su expresión, le propuso que, al ser su primera vez bebiendo juntos, lo tomaran con calma. Chocaron los vasos. 40 minutos después, el plan de Eun-seo había salido al revés. Ella estaba completamente borracha, apoyada en la mesa, mientras Kwon-Hu seguía tan fresco como una lechuga. A pesar de su estado, Eun-seo insistió, preguntándole la verdadera razón por la que había comprado un equipo de béisbol perdedor. Él, tranquilamente, le dijo que se veía bien y que a la gente le encanta ver cómo los menos favorecidos triunfan. Eun-seo, sintiendo que le estaba dando vueltas, le dijo que ese era su plan, no la razón real. Kwon-Hu, con una sonrisa burlona, le preguntó si solo lo había invitado a tomar para eso. Ella refunfuñó que beber solo era aburrido y que quería charlar. Él entonces le dio la vuelta a la tortilla. Le ofreció que ella también le preguntara lo que quisiera. Con una mirada pícara, Eun-seo le propuso un juego. De ahora en adelante, si alguno no respondía a una pregunta, tenía que tomar un trago. Y sin mentiras. Kwon-Hu se sorprendió, pero aceptó el desafío. Eun-seo fue la primera en lanzar la pregunta. ¿Comprar el equipo está relacionado con tu tiempo en Estados Unidos? Kwon-Hu la miró, luego tomó la botella y se sirvió un trago, dejando claro que no iba a responder. El juego había empezado y ya marcaba un punto para Eun-seo, aunque no con la respuesta que buscaba. Eun-seo, indignada por el silencio de Kwon-Hu, le exigió que respondiera. Mientras él seguía impasible, ella, ya bastante pasada de tragos, decidió tomar la iniciativa y empezó a vaciar su propio vaso con rapidez. Quería que Kwon-Hu respondiera, o de lo contrario, se vería obligada a tomarlo todo ella. Él la observaba con una sonrisa casi imperceptible, confirmando para sí mismo lo obvio: estaba completamente borracha. Kwon-Hu, por su parte, tuvo un momento de duda. Pensó en contarle la verdadera razón por la que había comprado el equipo, convencido de que, al día siguiente, Eun-seo no recordaría nada. En su mente, revivía una imagen de sí mismo, más joven y con una sonrisa cargada de ambición, recordando que con suficiente dinero, uno podía manejar un equipo como quisiera. Pero la sesión se interrumpió abruptamente cuando Kwon-Hu la despertó. Eun-seo se levantó de golpe, desorientada. Kwon-Hu, mirándola con una sonrisa, le preguntó si había dormido bien y le recordó que tenían que seguir con la entrevista. En ese momento, la historia dio un giro y nos llevó al pasado de Kwon-Hu, a unas horas antes. Él reflexionaba sobre cómo, desde que un sueño personal se desvaneció, simplemente había planeado vivir como el hijo rebelde de un grupo empresarial importante. Así fue como, sin un rumbo claro, se lanzó a los negocios, hizo fortuna y usó ese dinero para hacer crecer su propia compañía, llegando a salvar al equipo Phoenix de la desaparición. Todo porque no quería sentirse insignificante frente a aquellos jóvenes que alguna vez habían animado su sueño. De vuelta en el presente, Eun-seo, un poco más lúcida, aprovechó el momento para lanzarle una nueva pregunta a Kwon-Hu. ¿Por qué no había podido convertirse en jugador de béisbol? ¿Había sufrido alguna lesión? Kwon-Hu, manteniendo la compostura, le recordó las reglas del juego, una pregunta a la vez. Luego, con una sonrisa, anunció que era su turno. Sirviéndose un trago, Kwon-Hu le hizo una pregunta directa y personal. ¿Quién fue tu primer amor? Eun-seo se quedó muda. El alcohol no era suficiente para ocultar lo incómodo de la pregunta. ¿Cómo iba a confesarle a él, el hermano de su exprometido, que él mismo había sido ese primer amor? Para evadir la respuesta, volvió a beber, sorprendida de que Kwon-Hu, a pesar de sus tragos, se mantuviera tan sobrio. Él, con una sonrisa burlona, le reveló que en su familia tenían una alta tolerancia al alcohol, y volvió a insistir: ¿tuvo o no un primer amor?
Eun-seo, entre la frustración y el alcohol, respondió con un rotundo sí y rápidamente le cedió el turno. Kwon-Hu, con una expresión de sorpresa, aceptó el desafío. Un rato después, con la mesa llena de restos de la entrevista, Eun-soo volvió a caer dormida, murmurando en sus sueños sobre América y los motivos de Kwon-Hu allí. Él la observaba con una expresión de admiración, pensando que había aguantado bastante para ser una productora. Reflexionó que había sido ella quien propuso la bebida para resolver las preguntas que no se pudieron contestar durante la grabación oficial. Suavemente le apartó el pelo de la cara, pensando que, de todas formas, ella no lo iba a escuchar. Finalmente, inclinándose sobre ella, reveló en voz baja: en América viví bajo el nombre de Richard Choi. Eun-soo, aunque inconsciente, se movió un poco, mientras Kwon-Hu sonreía con una mueca. Kwon-Hu siguió hablando, contándole a la inconsciente Eun-soo cómo el primer año en América fue durísimo, solo trabajando para sobrevivir. Apenas entró a una liga de novatos cuando lo denunciaron como inmigrante ilegal y casi lo deportan, si no fuera por un amigo llamado Kumar. Trabajó 8 años para llegar a las ligas mayores, pero todo se vino abajo un día antes de su primer partido importante. Por eso sentía tanta pena por los jugadores del equipo Phoenix que no tenían a dónde ir, porque eran como él. Sonrió con una mezcla de melancolía y algo más. La razón por la que dejé el béisbol es, dijo, antes de que la escena cambiara abruptamente. Al día siguiente, en el estadio de Raon, los jugadores de los Phoenix entrenaban duro. Kwon-Hu los observaba vestido con la campera del equipo, mientras Eun-soo, con su chaleco y remera de CBS, pensaba que al menos nadie sabría que había pasado la noche bebiendo con él. Su jefe, Yang Su-chan, quedó deslumbrado al ver a Kwon-Hu y sugirió filmarlo lanzando una pelota, aprovechando su cuerpo de atleta. Pero Eun-soo se negó. Kwon-Hu mismo había pedido que el foco fuera solo en los jugadores. «Quiero ver a Choi Kwon-Hu lanzar una pelota también», se dijo a sí misma. La intriga la carcomía. ¿Por qué había abandonado el béisbol? Pero no podía obligarlo a hablar o actuar. Finalmente, la entrevista oficial se puso en marcha. Kwon-Hu, sonriente y rodeado de cámaras, hablaba con la presentadora Park sobre su profundo afecto por los jugadores. Cuando le preguntaron por un mensaje para los futuros beisbolistas, Kwon-Hu dijo: «La gente siempre te dice que sueñes, pero incluso en las grietas de los sueños rotos, la realidad encuentra una manera de florecer. Así que quiero decirles que no se rindan hasta el final». Eun-soo lo escuchaba, la palabra sueño resonando en su mente. Sonaba muy diferente a 15 años atrás. Era como si dijera que no vivía de sus sueños, pero que estaba bien. Una sensación agridulce, pero a la vez tranquilizadora. Terminada la grabación, la presentadora agradeció a todos. Cuando un compañero de Eun-soo le dijo que el CEO Choi los invitaba a comer, ella rápidamente respondió que tenía que terminar la edición y que se iría primero. Cuando un compañero de Eun-soo le dijo que el CEO Choi los invitaba a comer, ella rápidamente respondió que tenía que terminar la edición y que se iría primero. Eun-soo, aunque por fuera parecía decidida, por dentro seguía dándole vueltas al asunto. Si la relación con Kwon-Hu fuera solo de cuñados, como en un futuro normal, todo estaría bien. Pero con el divorcio de su hermana y la guerra familiar que se estaba armando, la gente de Taikang podría tomar la entrevista de Kwon-Hu como una traición. Queriendo aclarar las cosas, Eun-soo se acercó a Kwon-Hu y le pidió hablar un momento. Pero un compañero se metió en medio, invitándolos a todos a seguir la conversación en el restaurante, a lo que Kwon-Hu accedió con su sonrisa de siempre. Eun-soo se quedó molesta, frustrada por no poder tener su charla a solas. Finalmente, cuando se quedaron solos en el estacionamiento, ella le soltó lo que le preocupaba. «Nuestra entrevista, ¿cómo vas a explicar esto en tu casa?». Él le preguntó por qué le importaba, pero Eun-soo solo pensaba en el lío que esto podía armar con su familia. Con el anillo puesto y la situación de su hermana, ella se sintió impulsada a decir que iría a Taikang a explicarlo todo ella misma. Kwon-Hu la miró con una ceja levantada, preguntándole si estaba dispuesta a cargar con el golpe por él. Ella, nerviosa, negó tener miedo y afirmó que hablaría con su excuñado, Choi Kang-hu, porque él no sería capaz de pegarle a nadie. Kwon-Hu, con esa calma que lo caracteriza, le dijo que si iba antes de que se emitiera la entrevista, el programa no saldría al aire. Luego, con una mirada más seria, le soltó:
tu mundo todavía se ve cálido, insinuando una diferencia en sus experiencias de vida que la dejó helada. Eun-soo lo regañó, pidiéndole que no la moleste, pero Kwon-Hu, divertido, le respondió que no la estaba molestando y que si de verdad iba a ir a Taekan, él iría con ella. Ella, sorprendida, le preguntó por qué. «Vos no te reunirías conmigo sin una razón, así que tengo que seguir inventando razones», le dijo, con una sonrisa pícara. Avergonzada, Eun-soo le preguntó si se detendría cuando se quedara sin motivos, a lo que Kwon-Hu, con una confianza arrolladora y una sonrisa que parecía brillar, le respondió: «Para entonces, vas a ser vos la que se va a estar aferrando a mí». De vuelta en la oficina, la realidad golpeó a Eun-soo. Su jefe, Yang Soo-chan, la reprendió duramente por la edición de la entrevista. «¿Cuántos años llevas trabajando acá y todavía no le agarrás la mano a las cosas?», le espetó. Se quejó de que no había ni una sola mención de Taekan, argumentando que sin eso la gente no tendría curiosidad. Eun-soo intentó explicar que el CEO Choi pidió específicamente no hablar de asuntos familiares, pero Soo-chan no la escuchó, insistiendo en que debían destacar que él era el segundo hijo de Taekan y que para darle más variedad tenía que haberlo filmado jugando béisbol. Eun-soo, agobiada, solo pudo disculparse. Mientras revisaba las tomas, la voz de Kwon-Hu resonaba en el monitor. «La gente siempre te dice que sueñes, pero incluso en las grietas de los sueños rotos, la realidad encuentra la forma de florecer». El jefe, que pasaba por ahí, se burló. «Debe ser una flor con un olor feo». Eun-soo lo miró con fastidio. Poco después, Soo-chan le dijo que se moviera porque iba a fumar, y Eun-soo lo vio marcharse. Con un suspiro, se dio cuenta de algo importante. Si Kwon-Hu no había pedido cambios, significaba que ella podía seguir adelante con la edición tal cual. Mirando la imagen de él en la pantalla, con el anillo brillando en su dedo, no pudo evitar pensar: Choi Kwon-ho. La intriga y una sensación complicada se instalaban en su cabeza. Eun-seo recordaba vívidamente a Kwon-ho, sonriendo con esa seguridad que tanto la sacaba de quicio, diciéndole que ella terminaría aferrándose a él. ¡Qué irritante! Se negaba a creerlo. Aún así, mientras trabajaba en su escritorio, no podía evitar suspirar. Por más molesto que fuera, nunca le había deseado algo malo. El problema era que ir a Taekan y contarle sobre la entrevista se sentía como tirar todo su esfuerzo por la borda, pero si no lo hacía, Kwon-ho cargaría con toda la culpa. Y por si fuera poco, él seguía usando el anillo. Fue entonces cuando lo vio, el brillo de la joya en la pantalla de su computadora, y se dio cuenta. Era hora de devolverlo. Con una decisión firme, se quitó el anillo. Mientras tanto, en la imponente sede de Raon, Kwon-ho se reunía con Cha Bong-ju, el gerente general del equipo Phoenix. La noticia no era buena. No podrían fichar a Cha Sen-jae. Era un jugador estrella que había regresado a la Liga Nacional después de un tiempo, y todos los equipos coreanos querían tenerlo. Kwon-ho lo quería a toda costa, pero el problema era el sueldo. El salario de Sen-jae era tan alto que superaba el total combinado de todos los jugadores de Phoenix. Nadie en Corea podía pagarle eso. El secretario Baek le informó que Haeshin Unions ya había ofrecido una cifra altísima. Kwon-ho, sin inmutarse, sabía que su suegro, el presidente de Haeshin, no iba a ponerle las cosas fáciles. Con el presupuesto actual de Phoenix, era imposible competir. Para conseguir los fondos necesarios, Kwon-ho tenía una idea: vender sus acciones de Taekan. Pero había un obstáculo. Nadie quería comprar esas acciones porque el padre de Kwon-ho, el presidente Choi Tae-sik, era un hombre poderoso y nadie quería ponerse en su contra. Kwon-ho se recostó, frustrado por la situación. Sin embargo, una chispa brilló en sus ojos. Le pidió al secretario Baek que averiguara el horario de su padre. Cuando el asistente preguntó qué tramaba, Kwon-ho sonrió con astucia. «Necesito mostrarle un poco de piedad filial», dijo, dejando la intriga en el aire. La escena regresó a los estudios de ZBS, donde la noticia del próximo episodio de Human Insight sorprendió a todos. Presentarían al CEO de Jae-Iranju. La gente murmuraba, y Eun-seo, con los ojos bien abiertos, no podía creer lo que escuchaba. ¿Entrevistar a su suegro? La asignación de entrevistar al presidente Choi Tae-sik, el padre de Kwon-ho, la dejó en shock. Parecía que el universo tenía sus propios planes para ella, arrastrándola de lleno a la guerra familiar que intentaba evitar. Pero Eun-seo no se iba a quedar de brazos cruzados.
Durante la reunión de producción, intentó reclamar su derecho a elegir a los entrevistados, argumentando que ahora era la PD principal. Su jefe, Yang Suchan, la cortó en seco. En los primeros 3 meses, él decidía. Eun-seo se irritó, nunca había oído de semejante regla. El P de Yang, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le preguntó si no podía hacerlo. Fue entonces cuando Eun-seo confirmó sus sospechas. Él sabía perfectamente de quién era hija y la estaba usando. En su fuero interno entendía la jugada. Primero la obligó a entrevistar a Kwon-Hu y ahora quería que fuera tras el presidente Choi Tae-sik, una figura central en el mediático divorcio de su propia hermana. Una conexión demasiado obvia como para ser casual. Decidida a retomar el control, propuso varias alternativas. Una novelista famosa, el CEO de una startup exitosa, incluso una monja conocida por su labor social. Pero su jefe, obstinado, las rechazaba una por una, diciendo que ninguna tenía la presencia que él buscaba. Entonces, alguien del equipo sugirió a la actriz de Hollywood Jane Lee. Una idea ambiciosa, casi descabellada, pero el P de Yang la tomó al vuelo. Con una sonrisa maliciosa, le dio a Eun-seo que eligiera entre el presidente Choi o Jane Lee, y que así se convertiría en una PD estrella. La palmada en la espalda que le dio no se sintió como un apoyo, sino como una trampa bien tendida. La reunión terminó abruptamente, dejándola en un estado de frustración contenida. Más tarde, en el estacionamiento, Eun-seo dejó escapar su enojo. Reprochó a su jefe por su manipulación. Era obvio que sabía lo difícil, casi imposible que sería conseguir a Jane Lee. Solo la estaba forzando a ir tras el presidente Choi Tae-sik. Mientras pensaba en todo esto, su celular vibró. Una llamada perdida de Baek Si-fa, la secretaria de Kwon-Hu. ¿Por qué la llamaría ahora, si la entrevista ya había terminado? ¿Habría pasado algo? Se obligó a calmarse y devolvió la llamada. La secretaria, con una voz formal, se presentó y le explicó que la llamaba de parte de Kwon-Hu para pedirle su opinión sobre algo relacionado con la entrevista. Eun-seo, con una mirada de desconfianza, soltó: «Ah, ¿es sobre el presidente Choi?». Pero Baek Si-ha la corrigió rápido, aclarando que no, que era sobre algo que habían hecho los empleados de Raon. Resulta que publicaron una foto de Kwon-Hu durante la entrevista en redes sociales y ahora era tendencia. Eun-seo, restando la importancia, pensó que, al ser un programa educativo, no había mucha coincidencia entre su audiencia y los usuarios de redes, así que no sería un problema grave y hasta les daría buena publicidad. Sin embargo, en el fondo, le preocupaba que la cara de Kwon-Hu estuviera por todo Internet antes de que se emitiera el programa. La conversación dio un giro inesperado cuando Baek Si-ha le soltó una noticia impactante. El CEO estaba en el hospital y todavía no lo sabía. Eun-seo no podía creerlo y con la preocupación grabada en la cara, se lanzó directo al hospital. Al encontrar a Baek Si-ha en el pasillo, Eun-seo le preguntó, sin aliento, qué le pasaba a Kwon-Hu. El asistente la miró, sorprendido, antes de explicarle la verdad. Kwon-Hu no estaba enfermo. En realidad, había ido a acompañar a su padre, el presidente Choi Tae-sik, a un chequeo médico, una movida estratégica para mostrar una buena relación padre-hijo. Eun-seo sintió un alivio inmenso al saber que no estaba mal, pero también una vergüenza instantánea por haberse preocupado tanto por nada. Intentó irse rápido, pero Baek Si-ha le preguntó si debía avisarle a Kwon-Hu que había ido a verlo. «¿Qué? No», exclamó ella, completamente ruborizada. Mientras se alejaba, Eun-seo repasaba la situación. Pensó que, por su pasado, Kwon-Hu podría haber vuelto enfermo, y se sintió una tonta por caer en la trampa. Pero la cosa no terminó ahí. Justo cuando esperaba el ascensor, se encontró de frente con el presidente Choi Tae-sik y su hijo, Choi Kang-ho, su ex prometido. El presidente Choi no perdió el tiempo y con un tono despectivo le dijo que aprendiera de su hermano, preguntándole hasta cuándo iba a malgastar tiempo y plata en ese partido de béisbol. Eun-seo sintió un escalofrío. La conversación se volvió aún más incómoda cuando el presidente Choi insinuó que ella solo estaba ahí por dinero, una actitud que contrastaba con la imagen que mostraba en las reuniones familiares. Y es que el presidente Choi era así. Aunque se jactaba de sus 3 hijos, a la hora de la verdad no dudaba en pisotear la confianza de Kwon-Hu, llegando a llamarlo demasiado adorable con una sonrisa condescendiente.
Eun-seo, con la boca abierta, presenció el momento, dándose cuenta de la verdadera y complicada dinámica familiar que se ocultaba detrás de esa fachada. La mirada de Kwon-Hu hacia ella fue la confirmación que necesitaba. Él sabía que estaba ahí, y de alguna manera todo había sido parte de su show, con una sonrisa astuta en su rostro. Unos días después, en la oficina de Raon, Kwon-Hu y su asistente, Bak Si-ham, repasaban los resultados de su estrategia. La foto de Kwon-Hu junto a su padre, el presidente Choi Tae-sik, donando en el hospital, había salido perfecta. «Las fotos salieron bien, padre», dijo Kwon-Hu, satisfecho. La prensa los mostraba unidos, lo que generaba el ambiente ideal para que él pudiera vender sus acciones de Taikang. Varios interesados ya se habían contactado. Pero la sorpresa vino cuando Bak Si-ha le mostró el celular. La entrevista que Eun-seo le había hecho para Human Inside ya había salido al aire. Kwon-Hu se quedó helado. ¿Ya salió al aire Human Inside? Cuando vio el número de reproducciones, 800,000 visitas en solo 16 horas y 10,000 me gusta, no lo podía creer. Ese programa nunca había sido tan popular. La revelación de Bak Si-ha de que el equipo de monitoreo de imagen Del grupo Taikang estaba al tanto de todo. Hizo que Kwon-Hu se diera cuenta de que su movida con Eun-seo no había pasado desapercibida para su padre. Esa misma noche, la mansión Taikang se convirtió en un campo de batalla. El presidente Choi Tae-sik estaba furioso por la aparición de Kwon-Hu en televisión. El llamado a casa era inevitable. Apenas cruzó la puerta, su padre, acompañado por su hermano Choi Kang-hu y otra mujer, lo atacó con la misma furia de siempre. Acusó a Kang-hu de no haber madurado y le ordenó a Kwon-hu que se fuera del país hasta que el divorcio de su hermano se arreglara. Kwon-hu, tranquilo, le contestó que no podía simplemente cerrar su negocio e irse. El presidente, cada vez más alterado, le gritó que si quería, él mismo se encargaría de cerrar todo. Kang-hu intentó calmar a su padre, pero Kwon-hu simplemente dijo que se iba y que se relajaran. Al intentar salir, el presidente Choi lo amenazó con borrarlo del registro familiar si cruzaba esa puerta. Kwon-hu, con una leve sonrisa de cansancio, pensó para sí mismo que ya había escuchado esa amenaza al menos una decena de veces. Sin inmutarse, siguió su camino, dejando a su padre furioso, vociferando y llamándolo mocoso. Apenas Kwon-hu había salido de la mansión, su hermano Kang-hu lo interceptó. Con un tono de reprocho, le preguntó por qué no había advertido sobre la entrevista, a lo que Kwon-hu, con su habitual frialdad, le devolvió la pregunta, sabiendo la respuesta. Kang-hu, molesto, le reclamó que dejara a Eun-seo tranquila, pero Kwon-hu solo le lanzó una indirecta sarcástica sobre ser el heredero y se fue en su auto, dejando a su hermano atrás, visiblemente frustrado. Mientras tanto, en su casa, Eun-seo revisaba su celular con una mezcla de sorpresa y satisfacción. La entrevista que le había hecho a Kwon-hu, el CEO que compró un equipo de béisbol solo por amor al juego, se había vuelto viral, alcanzando el 1.000.000 de vistas y 100.000 likes en cuestión de horas. No podía creer el éxito, y de repente, la prisa de su jefe, Yang Su-chan, por emitirla, cobraba todo el sentido. Por primera vez en años, Eun-seo sentía una punzada de gratitud hacia él. Pero la noche aún guardaba sorpresas. En medio de su euforia, recibió una llamada de Kwon-hu. ¿Choi Kwon-hu? ¿A esta hora?, pensó, asumiendo que el dueño del Raon Phoenix la llamaba para presumir del éxito del video. Con una sonrisa, contestó el teléfono, lista para felicitarlo. Pero el tono de Kwon-hu era distinto, inusual. «Simplemente estoy de bajón», le dijo él. Eun-seo se quedó muda. ¿De bajón? ¿Después de la viralidad y la confrontación con su padre? Le preguntó si algo había pasado, un poco sorprendida de escuchar a su cuñado en ese estado tan vulnerable. Kwon-hu continuó, con una voz reflexiva. «Como estoy de bajón, me puse a pensar. Si te hubiera conocido antes de que nos convirtiéramos en cuñados o si me hubieras llamado una vez antes de la boda, ¿habría sido diferente?». La pregunta la descolocó por completo. ¿Estaba borracho? ¿Qué significaba eso? Kwon-hu entonces soltó una risa amarga. «Ya es demasiado tarde», sentenció, repitiéndolo una vez más, como si se convenciera a sí mismo. «Bueno, que duermas bien», se despidió de repente, cortando la llamada. Eun-seo se quedó sentada en la cama, con el celular en la mano, un nudo en la garganta y 1000 pensamientos en la cabeza, sintiendo el peso de esas palabras. Eun-seo se quedó pensando en ese Kwon-hu tan diferente, vulnerable, y se preguntó si la tristeza se contagiaba, porque a pesar de todo, no se sentía bien al haberlo dejado sin palabras.
Pero no hubo mucho tiempo para seguir dándole vueltas al tema. La entrevista con Kwon Hu, que había sido mucho más popular de lo esperado, llegó a oídos de sus padres, quienes la llamaron a casa de inmediato. Eun-seo sabía que la esperaba una regañada monumental. Al llegar, se encontró con una escena inesperada. El joven Kang Si-hu, el tercer hijo del grupo Taikang, estaba parado frente a su casa junto a su acompañante. El chico la reconoció y la saludó como cuñada. Eun-seo estaba sorprendida de verlo allí, especialmente porque no se atrevía a tocar el timbre. Eun-seo sabía que su hermana Su-jung prácticamente había criado a Si-hu, pero después del divorcio del siglo con el grupo Taikang, era obvio que las cosas se habían vuelto incómodas. Sabiendo que su hermana y su mamá estaban en casa, se ofreció a llamarla para que saliera. Si-hu intentó detenerla, pero Enso ya había apretado el timbre. Cuando Su-jung atendió por el portero, Enso le contó que el menor de los Taikang había venido a verla. Sin embargo, la respuesta de Su-jung fue rotunda. Le dijo a Enso que le dijera a Si-hu que se fuera, que no quería verlo. Enso quedó en shock, pero entendió que por el futuro de Si-hu tal vez era lo mejor. Con la tristeza marcada en el rostro, Enso le transmitió el mensaje a Si-hu. Él, apenado, le agradeció y se preparó para irse. Pero antes de marcharse, le pidió a Enso que le diera un papel a su hermana. Enso lo tomó y al entrar a la casa, vio que era un aviso de una clase abierta. En ese momento, Su-jung la encaró, preguntándole con reproches si al menos le había hablado bien al chico. Enso, con el papel en mano, le reclamó a Su-jung por haber despachado así a un nene de 5º grado. La respuesta de su hermana fue lapidaria. El aviso de la escuela de Si-hu no le importaba, que lo tirara. La discusión quedó en el aire cuando de repente la madre de ambas apareció furiosa, regañando a Enso sobre lo que hacía en la televisión. La noche cayó y Enso, agotada y después de otra charla familiar sobre casarse, salió de la casa sintiéndose pequeña. En su bolsillo encontró el boletín de Si-hu que Su-jung le había dicho que desechara. No podía simplemente tirarlo. Pensó que alguien de la familia Taikang debería ir a esa clase abierta. Pero, ¿cómo lo entregaba? De repente, una idea se le cruzó por la cabeza. Ya sabía a quién pedirle ayuda. Así fue como Enso se encontró con Kang Hu en una cafetería. Él la recibió con una sonrisa y preguntó por qué quería verlo. Ella le explicó que tenía el boletín de la escuela del más chico de los Taikang, Si-hu, y que quería entregárselo. Kang Hu, con un suspiro de resignación, se sentó y le preguntó por qué se lo daba a él. Enso insistió en que era para los suegros y que era sobre una clase abierta. La respuesta de Kang Hu la dejó helada. No van a ir de todos modos, le dijo, explicando que sus padres dejaban esos asuntos a sus secretarios. Enso cuestionó si su familia no era demasiado desatenta con Si-hu, especialmente porque el niño tuvo que ir hasta su casa. Kang Hu se rió, restándole importancia diciendo que él y su hermano estaban bien. Pero a Enso eso solo la preocupó más. Entonces, Kang Hu, con una sonrisa pícara, le sugirió que fuera ella. ¿Por qué yo?, preguntó Enso. Él le explicó que Si-hu tenía más hermanos que solo él, y que su otro hermano, refiriéndose a Kwon Hu, estaba ocupado con su divorcio, aludiendo a la venta de reacciones y el drama familiar que lo rodeaba. Enso se quedó muda, frustrada ante la evidente evasión de responsabilidades. Kang Hu, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le explicó que para su familia, los Taikang, cuidar de cosas pequeñas como un evento escolar era visto como algo perjudicial para la educación de un futuro sucesor, criándolos para la empresa, no como hijos. Con esa explicación tan fría, le dijo que él iría a la clase abierta de Si-hu, pero solo si ella lo hacía también, poniéndola entre la espada y la pared. Enso no tuvo más opción que ceder. Determinada a cumplir con su palabra y a darle a Si-hu la atención que su familia le negaba, Enso fue de compras. Necesitaba ropa adecuada para asistir como tutora a la clase abierta. Se llevó una sorpresa con los precios de la ropa en los centros comerciales, lamentando que su sueldo de productora no daba para esos lujos. Pero al final decidió que valía la pena el gasto. Mientras estaba en el centro comercial, de paso, y sintiendo una especie de gratitud por cómo su entrevista con Kwon Hu había impulsado su carrera y se había vuelto viral, Enso pensó que quizás era buena idea comprarle un regalo. Después de todo, él la había ayudado indirectamente. Entró a una tienda de lujo buscando algo discreto, y al final eligió un presente que la vendedora le envolvió. Pero la salida del centro comercial no fue tan tranquila.
una figura conocida se le acercó, Wang Ji-hyun, una mujer que la había acosado desde la secundaria hasta la universidad. Ji-hyun, con una sonrisa maliciosa, le preguntó qué hacía ahí, y al ver el paquete, enseguida lo relacionó con Kwon-Hu, insinuando que ya sabía de la entrevista. La descarada pregunta de Ji-hyun sobre si el regalo era para Kwon-Hu hizo que Eun-seo se fastidiara, dejándole claro que no era asunto suyo. Wang Ji-hyun no se detuvo ahí, sino que siguió tirando veneno, sugiriendo que la entrevista con Kwon-Hu había sido parte de las condiciones del divorcio entre Tae-kang y Hae-shin, insinuando que así era la única forma en que él habría aceptado hablar. Eun-seo ya estaba harta de los comentarios cargados de mentiras y la necesidad de Ji-hyun de inventar historias para molestarla. Se obligó a ignorarla, sabiendo que responder solo le daría la victoria a su antigua acosadora. «¡Móvete!», le espetó Eun-seo, intentando pasar, pero Ji-hyun la detuvo con un empujón. «¡Ey! ¿Te sentís culpable y por eso escapás? ¿Te gusta usar el divorcio de tus suegros para avanzar?», siguió gritando Hyun mientras Eun-seo se alejaba a paso rápido, molesta por la escena que estaba armando. El veneno de Hyun se notaba a flor de piel, quejándose internamente de cómo Eun-seo, a quien consideraba una nadie gorda, siempre le robaba a los chicos que le gustaban. Con una sonrisa forzada y una voz exigente, Ji-hyun le dijo a una dependienta que quería exactamente la misma corbata que Eun-seo acababa de comprar. Mientras tanto, en la escuela primaria, el día de la clase abierta había llegado. Eun-seo llegó temprano, aliviada de haber al menos superado a Choi Kwon-hu, aunque se sentía un poco rara mezclándose con los padres de verdad, sabiendo que ella era solo una madre falsa para Si-hu. Miró a su alrededor, preguntándose por qué Kang-hu se estaba tardando tanto. De repente, una voz la sorprendió por detrás. «¿Me estabas esperando?». Era Kwon-hu, que había aparecido de la nada. «Ah, me asustaste», le dijo Eun-seo, molesta por su repentina aparición. «¿Por qué te colaste por detrás de mí?». Kwon-hu soltó una carcajada, divirtiéndose con la reacción de ella. Eun-seo se dio cuenta de que Kwon-hu se había puesto un atuendo completamente distinto al que ella había planeado para él. «Espera, ¿por qué te vestiste así? ¿Y vos? Tu ropa es tan aburrida», le dijo, sintiéndose un poco ridícula con su elección. Kwon-hu, que pensaba que ella se veía como su madre y su estilo era demasiado clásico para la ocasión, le entregó el paquete con la corbata que ella le había comprado. «¿Un regalo?», preguntó ella. «Sí, solo como agradecimiento por la entrevista». Kwon-hu, con una sonrisa pícara, le extendió la corbata y le dijo: «Acá tenés, ponémela». Eun-seo se quedó perpleja. «¿Qué? Hacelo vos mismo». Pero él se acercó a ella, mirándola a los ojos, y le dijo: si no me la pones, me voy a decepcionar mucho». Eun-seo no podía creer el descaro, haciéndole esas demandas en la entrada de la escuela. Con un suspiro, agarró la corbata. «No sé cómo atarla, atátela vos», le dijo ella. Pero igual lo hizo. Una vez terminada la tarea, Eun-seo, aún molesta, dijo: «Me voy primero». Pero Kwon-hu, ya con la corbata puesta, bromeó: «Tengo frío, espérame». Mientras los dos caminaban hacia el interior de la escuela, algunos estudiantes los miraban, murmurando sorprendidos por la particular pareja que acababa de llegar. La entrada de Eun-seo y Kwon-hu no pasó desapercibida. Los estudiantes los miraban como si vieran a dos celebridades, especialmente a Kwon-hu, que brillaba con luz propia. Pero a Si-hu, el niño por el que estaban ahí, toda esa atención lo tenía fastidiado. Apenas sonó el timbre del recreo, Si-hu se acercó a ellos, con el ceño fruncido, directo a su hermano. «¿Vos por qué viniste?», le preguntó. Kwon-hu, con esa sonrisa de medio lado, le devolvió la pregunta, haciéndose el desentendido, mientras Eun-seo lo miraba mal. Ella intervino, recordándole que, si sus padres no podían venir, lo lógico era que el hermano mayor asistiera. Pero Kwon-hu solo se quejó de que Si-hu nunca lo había tratado bien, que solo recibía regaños de él. Eun-seo, sin pensarlo dos veces, lo tildó de infantil por esa actitud. La acusación no le cayó bien a Si-hu, que le preguntó a Eun-seo si Kwon-hu no debería comportarse como un adulto. Molesto, Si-hu se dio media vuelta y se fue, dejando a Eun-seo suspirando y regañando a Kwon-hu para que, de una vez por todas, actuara como un verdadero hermano mayor. «¿De verdad querés que lo haga?», le preguntó él, con una sonrisa aún más traviesa.
Eun-seo le dijo que sí, sin imaginar lo que vendría. Kwon-Hu le pidió que esperara y se dirigió directamente al aula, algo que a Eun-seo le pareció extraño, ya que la clase abierta había terminado. Pero la sorpresa fue enorme cuando Kwon-Hu abrió la puerta del aula con una sonrisa triunfal y anunció a un Si-Hu boquiabierto: «Hoy, en vez de clase, vamos de picnic». Eun-seo no podía creer lo que estaba pasando. Tremendo giro con ese picnic sorpresa. Así como Kwon-Hu cambió la clase por una fiesta, ustedes denle a la campanita para que cada notificación sea un fiestón en su día. Suscríbanse ya y comenten qué manhwa les gustaría ver. ¡Hasta la próxima!